Sí, muchas gracias, doctor. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si todo lo alcanzan a ver bien. Sí, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel por la presentación. Soy el doctor Alejandro Rodríguez Molina y voy a presentar en esta ocasión un tema que se titula Optimización metaheurística aplicada a la solución de problemas de ingeniería. El contenido de la presentación es el siguiente. Voy a dar una breve reseña de lo que es mi trayectoria académica. Posteriormente voy a introducir algunos de los conceptos que están relacionados con el tema que voy a presentar. Estos incluyen lo que es optimización en general y en ingeniería, algunos tipos de problemas de optimización que he trabajado personalmente con aplicaciones a la ingeniería, otros tipos de problemas que existen, cómo se resuelven estos problemas a través de optimizadores, principalmente a través del cómputo evolutivo o metaheurísticas, y posteriormente daré algunas aplicaciones que he realizado en conjunto con otros investigadores en esta misma área. Finalmente, platicaré un poco de lo que voy a trabajar en un futuro o lo que estoy comenzando a trabajar. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo soy técnico en sistemas digitales por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis Paredes. Al momento de estudiar esta carrera técnica, pues yo realicé una tesis titulada Scorp King, mini robot escorpión para vigilancia de aulas. Lo que trata en esta tesis, pues bueno, desarrollé un prototipo que era un vehículo de 2 ruedas, se le conoce como vehículo robot diferencial, y que tenía una torreta en la parte trasera que se asemejaba a la cola de un escorpión. Ahí coloqué una cámara que servía para vigilar o hacer vigilancia automática de las aulas del CECIT en ese momento. Posteriormente seguí mi trayectoria. Me llamaron mucho la atención cuestiones de programación, entonces decidí incursionar en una licenciatura de sistemas computacionales. Esto lo realicé en la Escuela Superior de Cómputo y realicé una tesis titulada Sistema de Información para el Seguimiento de Efecto de Nuevos Carmamatos sobre cepas de garrapatas del género Bophyllus sp resistentes a exodicidas. Bueno, este trabajo partió de una colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde algunos investigadores de esa universidad pues realizaban pruebas de campo para probar carbamatos, que son unas sustancias que sirven para crear insecticidas. El problema que ellos tenían es que cuando iban a campo, pues la toma y los experimentos, los resultados de estos experimentos y la toma de datos la hacían de manera muy rudimentaria, ¿no? Utilizando sus libretas. Y el problema que tienen con las libretas es que se pierden las hojas, a veces por el mismo trabajo de campo podrían ensuciarse, podrían maltratarse. Entonces lo que propusimos fue utilizar una aplicación móvil en sistema Android para que ellos pudieran realizar el levantamiento de datos cuando estaban en campo. Como no hay una red en los alrededores, porque son zonas muy aisladas, pues ellos podían realizar este levantamiento, probaban algunas concentraciones de los carbamatos, algunas diluciones, por ejemplo, subían sus datos en el celular y posteriormente cuando regresaban a la ciudad, estas se descargaban automáticamente en un servidor y el servidor tenía otro sistema web que les permitía generar reportes y continuar con sus investigaciones. Siguiendo la misma línea de cómputo, estudié una maestría en computación en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, en 2015. Aquí desarrollé un sistema de rehabilitación 3D utilizando un dispositivo áptico. Un dispositivo áptico es un sistema robótico, es un brazo robótico que al final tiene una especie de pluma. La característica principal de los dispositivos ápticos es que son capaces de dar retroalimentación por fuerza, es decir, podían realizar o forzar movimientos de la mano de un individuo, en este caso de un paciente, para realizar algunas acciones. Lo que se propuso fue realizar una serie de entornos virtuales en 3 dimensiones. En este caso yo propuse
4 videojuegos en donde procuraba que los pacientes realizaran movimientos que les beneficiaran para su rehabilitación. Eran pacientes con accidente cerebrovascular. Finalmente, pues realicé un doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, el CIDETEC. El año pasado egresé de esta institución y la tesis se tituló Estudio de algoritmos metaheurísticos en la optimización del control adaptable de sistemas mecatrónicos. Aquí pues seguí la línea de lo que me gustó en la maestría, que fueron los sistemas robóticos, los sistemas ápticos. Entonces lo que me dediqué a hacer en el doctorado fue a desarrollar técnicas de control adaptable para que estos dispositivos tuvieran una operación con un muy alto rendimiento. Realicé muchos estudios estadísticos, con estadística descriptiva, estadística no paramétrica. Para desarrollar los algoritmos de control utilicé técnicas metaheurísticas, cuestiones de optimización, comparé con técnicas de control del estado del arte y bueno, obtuvimos bastantes buenos resultados. Bueno, no podemos entrar a una presentación que se titula Optimización con técnicas metaheurísticas sin presentar primero lo que significa esta palabra. Bueno, optimización de forma general se define como la acción de obtener el mejor resultado bajo ciertas circunstancias. A manera de ejemplo, por ejemplo, tenemos una circunstancia actual que es la pandemia, en donde nos requerimos estar conectados, realizar algunas reuniones virtuales. Entonces, por ejemplo, la circunstancia es esa, tenemos que reunirnos, tenemos una serie de herramientas como las que pueden ver en el lado izquierdo de la imagen y cada una tiene sus características, ¿no? Como por ejemplo la facilidad con la que pueden configurarse, el profesionalismo y la manera que favorece un flujo de trabajo adecuado. También muestra, por ejemplo, aquí cuántos participantes admite la versión gratuita, cuánto cuesta una versión premium. Y bueno, dependiendo de las características que tenga nuestro grupo, por ejemplo, si tenemos 15 personas en el grupo, por aquí estaríamos descartando algunas opciones que solo permiten 3 u 8 participantes de forma gratuita. Entonces nos quedaríamos con otras que son mejores opciones. De esas mejores opciones buscaríamos las que mejor nos convengan. Si es para una reunión pues ocasional, a lo mejor la cuestión de profesionalismo no es tan importante y también la del flujo de trabajo. Pero a lo mejor si también no somos muy hábiles, nos conviene una herramienta que sea mucho más fácil de personalizar o de configurar. Entonces, al momento en que nosotros estamos escogiendo la mejor herramienta, estamos realizando una optimización. En ingeniería, el concepto de optimización es bastante similar, ¿no? Solo que en esta vez se incorpora, lo que se busca es un conjunto de variables que están involucradas en un proceso o un sistema, de tal manera que este proceso o sistema obtenga el mayor beneficio. A manera de ejemplo, pues pongo la imagen que ustedes pueden apreciar en pantalla. Del lado izquierdo es una obra arquitectónica que se titula La Sagrada Familia de Gaudí. En esta, pues lo que al momento de diseñar o de plantear la construcción de este edificio, pues se consideró un problema de optimización en el que se buscaba que la resistencia y el comportamiento mecánico de las bóvedas o de los cuartos que estaban dentro de esta edificación fuera la mejor posible. Para ello, pues probaron de forma teórica distintas superficies o distintas formas de las columnas que comprenden a estas bóvedas. Entonces llegaron a la conclusión, después de probar varias alternativas, que las superficies regladas, que son de doble curvatura como hiperboloides y paraboloides, como pueden apreciar en la imagen de la derecha, tenemos paraboloides aquí, hiperboloides de este lado, en donde lograban, utilizando ese tipo de columnas, la configuración de esas columnas, lograr el mejor comportamiento en cuanto a resistencia y comportamiento mecánico. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se puede optimizar en ingeniería? Pues la respuesta es cualquier cosa que ustedes deseen. Se puede optimizar el rendimiento, a lo mejor, de una máquina, el consumo energético, por ejemplo, de un vehículo, el costo de producción de cualquier producto que a ustedes se les ocurra, el tiempo para realizar algo, el espacio ocupado, por ejemplo, por un objeto, o los recursos de forma general. ¿Cómo se optimiza en ingeniería? Pues para esto tenemos que formular y solucionar un problema de programación matemática. Un problema de programación matemática incluye todas nuestras preferencias o todo lo que deseamos optimizar
en el lenguaje matemático. Tiene una forma más o menos como la que se observa en esta figura, en esta ecuación, en donde X va a ser el vector de variables de diseño. O sea, son las variables que intervienen en un sistema o proceso. Por ejemplo, si quisiéramos optimizar una mesa, podríamos considerar en X la altura, a lo mejor también la superficie de la misma mesa, entre otras cuestiones. Y bueno, las funciones f que tenemos de este lado tienen que ver con lo que queremos optimizar. Son índices de rendimiento. Por ejemplo, si queremos que la mesa sea lo más alta posible, pues esta altura la consideraremos como una función objetivo o como una función f de la que tenemos aquí. Finalmente tenemos un conjunto de restricciones, estas que marco como h y g, que se llaman restricciones de igualdad o restricciones duras y restricciones de desigualdad o restricciones suaves. Estas representan limitaciones de lo que queremos optimizar. Por ejemplo, para la mesa podríamos buscar que fuera lo más alto posible, pero a lo mejor tenemos una cantidad limitada de recursos. Tenemos, por ejemplo, una tabla de 3 por 3 metros. Entonces, la altura pues estará sujeta a la cantidad de material que tenemos para realizarla. Bueno, de forma textual, este problema de optimización, de forma general también, se leería de la siguiente manera. Sería encontrar las variables factibles, las variables X factibles, o sea, que respeten las restricciones de igualdad y desigualdad, de tal manera que se minimicen o maximicen un conjunto de valores o funciones de desempeño. A manera de ejemplo, pues este es un ejemplo muy simple. Lo que se busca aquí es recortar una hoja de cartón, como la que se tiene en la imagen de la izquierda, recortar las pestañas de tal forma que podamos elaborar una caja de este tipo. Entonces, lo que tendríamos que buscar, por ejemplo, es el valor de la pestaña, qué tamaño tiene que tener la pestaña, de tal forma que la recortemos y logremos, por ejemplo, maximizar el volumen. Entonces, pues nuestra variable de diseño sería X, o el tamaño de la pestaña, y lo que queremos maximizar o minimizar es el volumen, que estaría dado por X multiplicado por 10 menos 2X al cuadrado. Existen distintos tipos de problemas de optimización, ¿no? Algunos de los que más he trabajado son problemas de optimización global, multiobjetivo y de muchos objetivos. Un problema de optimización global tiene la forma que muestro en esta ecuación, en donde únicamente se busca minimizar o maximizar una función objetivo, una sola función objetivo. En este tipo de problemas existe una solución única que se conoce como óptimo global. Es una solución que va a ser absolutamente mejor que todas las demás disponibles. A manera de ejemplo, muestro esta gráfica donde tenemos una función objetivo en el eje de las Y, mientras que en el eje de las X tenemos una variable que se llama X, que es la variable de diseño. Entonces tenemos muchas soluciones para este problema que van desde 0 hasta 2. Pero la solución que es absolutamente mejor que las demás, si queremos minimizar el valor de la función f1, sería x cuando x vale igual a 1. También existen problemas de optimización multiobjetivo, que son aquellos problemas en donde tenemos 2 o 3 objetivos, únicamente 2 o 3 objetivos. La característica de estos objetivos es que tienen que contraponerse entre sí, es decir, que no vamos a poder mejorar uno sin tener que empeorar el otro. De forma matemática, pues se expresa como está en esta fórmula. Únicamente tenemos 2 o 3 objetivos que buscamos minimizar o maximizar, y estos objetivos se contraponen. La característica principal de estos problemas es que no existe una solución única, sino un conjunto de soluciones que representan compromisos que son igualmente buenos. No se puede decir que tenemos una solución mejor que otra en este conjunto solución. A manera de ejemplo, pues muestro la imagen que está a la izquierda, donde están los dos automóviles, ¿no? El problema consiste en encontrar las alternativas de automóviles que nos proporcionan un mejor compromiso entre el costo o el precio del automóvil y la potencia del vehículo. Entonces, podemos tener un montón de alternativas, existen muchas marcas, existen muchos modelos, incluso existen algunas versiones modificadas de automóviles, pero
si nosotros nos ponemos a revisar cuáles de ellas nos brindan un mejor compromiso entre precio y potencia, pues tendríamos una curva como la que se muestra en esta gráfica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un compromiso que está al extremo, que este podría ser, por ejemplo, un Ferrari, y tenemos un compromiso que está hasta el extremo, pero del precio, en donde tendríamos, por ejemplo, una Caribe, ¿no? Cabe mencionar que en este tipo de problemas entra una entidad que se llama tomador de decisiones, la cual es encargada de seleccionar alguna de las alternativas que representan un mejor compromiso para ser utilizada. No tendría caso que, si sabemos cuáles son las mejores opciones que nos dan un mejor compromiso entre costo y potencia, pues tengamos que comprar todos los automóviles que están sobre la curva. Dependiendo de las necesidades de cada tomador de decisiones, pues puede elegir uno u otro vehículo. Por ejemplo, si fuera a lo mejor Elton John el que tiene que tomar la decisión, tiene el dinero suficiente para comprar el Ferrari. Mientras que, no sé, un compositor, un cantante de menos prestigio, pues igual le alcanzará para esta solución que es la Caribe. De forma similar, existen problemas multiobjetivo en donde se consideran 3 objetivos. También esos 3 objetivos tienen que contraponerse, no se mejora uno sin empeorar el otro, y el conjunto de soluciones que tendríamos tendría una forma como de una sábana o una superficie en 3 dimensiones. Finalmente tenemos problemas de optimización de muchos objetivos, que es cuando el número de objetivos supera los 3. Son nuevamente objetivos que se contraponen entre sí. Y bueno, la característica de este tipo de problemas es que tampoco tienen una solución única, tienen un frente en el hiperespacio de Pareto, que representa compromisos igualmente buenos entre las soluciones, y la dificultad aquí es que cada vez es más difícil tomar decisiones. Si a lo mejor en el ejemplo anterior era fácil observar, bueno, cuánto un vehículo que me cueste poco, pero que tenga buena potencia, cuando se agregan muchos más objetivos o mucho más índices de desempeño, pues es más complicado tomar una decisión. Incluso es mucho más complicado visualizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 dimensiones, se puede ver la curva, 3 dimensiones, también se puede ver una superficie, pero cuando tenemos más de 3 dimensiones es mucho más complicado visualizar y tomar una decisión adecuada. Tenemos problemas de optimización que no tienen restricciones, que es como todos los ejemplos que acabo de dar, en donde no hay limitaciones de las soluciones que puede, o los valores que puede tomar el vector de variables de decisión X. Sin embargo, pues esto no es algo que se presente en cuestiones de mundo real. El mundo real pues tiene la característica que siempre tiene limitaciones. Bueno, tenemos de forma contraria problemas que sí tienen restricciones, que son aquellos en los que el vector de variables X puede tomar valores que no violen las restricciones tanto de desigualdad o de igualdad. Aquí, a manera de ejemplo, pues pongo un espacio, ¿no? Es un problema en donde se requiere encontrar el valor de 2 variables, x1 y x2. Si no estuviera restringido, pues tendríamos todos los cuadrantes disponibles para seleccionar una solución x1 o x2. Sin embargo, aquí, debido a las restricciones de igualdad o desigualdad, tenemos esta región que llamo omega, de donde nosotros podemos tomar soluciones x1 y x2 que sean factibles. Obviamente, este conjunto de soluciones x1 y x2 pues tiene su mapeo en el espacio de funciones objetivo, como el que muestro a la derecha, ¿no? Tendremos también una cantidad limitada de compromisos en cuanto al espacio de funciones objetivo, y por supuesto también tendremos un frente o un conjunto de soluciones que son las que nos representan un mejor compromiso, que también va a estar limitado. También existen problemas de optimización estática, que tienen una característica que, bueno, este tipo de problemas no se ven afectados por el tiempo. Quiere decir que las funciones objetivo o las restricciones no aparece el tiempo de forma explícita. Este tipo de problemas se relaciona con procesos de generación de producto final. Por ejemplo, el de la mesa que comenté anteriormente. Si alguien quiere diseñar una mesa de forma óptima, formula este problema de optimización, lo resuelve con alguna técnica, y la solución, pues ya, se construye la mesa y nos olvidamos para siempre del problema de optimización.
Sin embargo, existen problemas de optimización dinámica en el que el valor de las funciones objetivo y de las restricciones cambia o evoluciona con el tiempo. Es decir, el tiempo aparece de forma explícita, ya sea en un lugar, en funciones objetivo, o en las restricciones. En este tipo de problemas corresponde a sistemas que requieren reajustar estas variables en tiempo real, debido a distintas condiciones dinámicas, como las incertidumbres o perturbaciones. En este caso no se encuentra una solución óptima, sino se dice que se sigue la solución óptima. Se hace un tracking o un seguimiento de la solución óptima porque va a estar cambiando el valor de la función objetivo y de las restricciones. Además de este tipo de problemas que yo personalmente he manejado bastante, existen otros tipos como los que muestro en esta diapositiva, ¿no? Estos tipos están definidos por las características que tienen las funciones objetivo o las restricciones. Sin embargo, para algunas de ellas, por ejemplo las que marco en 2, es casi imposible saber en un problema de mundo real si ese problema tiene estas características. Aquí las que marco en negritas son las que yo considero que son el futuro de cuestiones de optimización. Por si alguno de ustedes quiere incursionar en este tipo de temas, pues lo que está muy de moda son problemas de optimización de muchos niveles y problemas de optimización con vector de variables de tamaño variable. Bueno, ¿por qué es importante conocer todos esos tipos de problemas de optimización? Pues porque de esta manera podemos saber qué técnica o cómo vamos a atacar este tipo de problemas para darles una solución. Para eso existen los optimizadores, que son técnicas que nos permiten resolver problemas de programación matemática o problemas de optimización como los que vimos anteriormente. Estos optimizadores pueden clasificarse en dos grupos, principalmente en técnicas clásicas o técnicas heurísticas. Las técnicas clásicas son bastante efectivas para resolver problemas que tienen características que son muy particulares. Por ejemplo, para problemas lineales tenemos el método simplex, que es el mejor método para resolver este tipo de problemas, que nos garantiza que vamos a llegar a una solución óptima en todos los casos y se reduce a la solución de un conjunto de ecuaciones lineales. Para problemas no lineales también tenemos otros dos subgrupos, que son los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos, la búsqueda comienza con un valor inicial. Nosotros proponemos una solución inicial y esta solución se va mejorando de forma continua de acuerdo a una estrategia preseleccionada. Por ejemplo, nosotros proponemos una solución X y a lo mejor con una búsqueda aleatoria modificamos tantito esa solución X de forma aleatoria, comprobamos si la nueva solución es mejor. Si es mejor que la anterior, nos quedamos con la nueva solución. Si es peor, pues regresamos a la anterior. Y esto lo vamos repitiendo hasta que no encontramos una mejor solución. En el caso de los métodos indirectos, estos requieren cálculo de derivadas, ya sea de la función objetivo o de las restricciones, para buscar soluciones que satisfacen condiciones de optimalidad. La operación de este tipo de métodos indirectos es muy similar a la de los directos, ¿no? Partimos de una solución inicial que nosotros proponemos. Sin embargo, el valor de las derivadas de la función objetivo y las restricciones nos van a dar la dirección hacia donde tenemos que buscar. Nos dicen, ¿sabes qué? Si tú modificas esta solución en esta dirección, pues seguramente vas a obtener una mejor solución. Algunos de los ejemplos que pongo aquí pues son los más utilizados en la actualidad. Bueno, aparte de las técnicas clásicas, están las técnicas heurísticas, también conocidas como metaheurísticas. Es un término en donde no hay una convención y se puede utilizar estos dos términos de forma indistinta. Estas son técnicas que son capaces de resolver problemas para los cuales las técnicas que vimos anteriormente no son capaces de encontrar soluciones pertinentes. O para problemas en el que estas técnicas clásicas tardan demasiado, tanto que no pueden encontrar soluciones adecuadas en un tiempo polinomial. Estos son problemas que se les conoce normalmente como NP, de no polinomial, y NP-hard, como no polinomial, pero problemas duros, problemas más difíciles incluso que los problemas que no pueden resolverse en tiempo polinomial. Una heurística, de forma general, es una técnica que nos va a ayudar a encontrar soluciones buenas, es decir, casi óptimas, a un costo computacional que es razonablemente pequeño.
aunque la desventaja que estas técnicas tienen es que no pueden garantizar factibilidad o optimalidad de estas soluciones. En algunos casos ni siquiera se puede determinar qué tan cerca se encuentran de la mejor solución. Sin embargo, en mi experiencia, las técnicas heurísticas y metaheurísticas son capaces de otorgar soluciones que son bastante buenas, sobre todo para problemas de ingeniería. Algunas de las áreas representativas de las técnicas heurísticas o metaheurísticas está el cómputo evolutivo, que está inspirado en la evolución natural, como lo vamos a ver un poco más adelante, y la inteligencia de enjambres. Particularmente he trabajado con los algoritmos que pongo en esta diapositiva, que son algoritmo genético, evolución diferencial, las estrategias evolutivas, programación genética. En cuanto a cómputo evolutivo, en cuanto a inteligencia de enjambres, he trabajado con optimización por enjambre de partículas, el algoritmo de la luciérnaga y el algoritmo del lobo. Sin embargo, pues de acuerdo a mi experiencia, si ustedes me preguntan qué técnica heurística me recomiendas utilizar para resolver problemas de optimización, pues yo recomendaría únicamente algoritmos genéticos, evolución diferencial y optimización por enjambre de partículas. Esto debido a que, pues, si ustedes revisan un poco de la literatura especializada en técnicas metaheurísticas, van a encontrarse con técnicas como técnicas del oso pardo, técnica del oso polar, incluso técnicas con nombres tan ridículos como técnica de la mosca de la fruta. Sin embargo, si ustedes revisan los artículos relacionados a estas técnicas, empiezan a desmenuzar un poco, se encuentran que su operación es muy similar, ya sea a un algoritmo genético, a evolución diferencial o a optimización por enjambre de partículas. Particularmente, pues yo he trabajado mucho más en cómputo evolutivo que en inteligencia de enjambres. Cómputo evolutivo es una de las ramas con más impacto de la inteligencia artificial, en donde se aplican técnicas o algoritmos para solucionar problemas de optimización numérica, es decir, problemas como todos los que revisamos anteriormente. La optimización de estas técnicas está inspirada en la evolución natural de las especies según el neodarwinismo de Darwin y Wallace. Y bueno, la operación es muy simple. Para ejemplificar esto, pues pongo la imagen que tenemos acá abajo, en donde, pues en el inicio de los tiempos, a lo mejor en la prehistoria, las jirafas tenían unos ancestros que parecían más bien caballos o ponis, ¿no? Pues estos caballos vivían de forma muy alegre en su hábitat, consumiendo pues los recursos que estaban a nivel del suelo para alimentarse. Sin embargo, esta especie empezó a reproducirse, empezó a haber sobrepoblación y pues también debido a los cambios climáticos, pues dejó de haber recursos suficientes en el piso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que las especies o los individuos de esta especie que tenían patas más largas o cuellos más largos eran capaces de alcanzar el follaje de los árboles. Entonces, con el paso del tiempo, pues estos individuos que tenían esa ventaja de tener cuellos y patas más largas empezaron a sobrevivir. Entonces, al sobrevivir, pues tuvieron la oportunidad de reproducirse y dejar descendencia. Esta descendencia, al paso de las generaciones, pues iba fortaleciendo ese gen, ¿no?, que los hacía tener patas y cuellos largos. Y al paso de muchísimo tiempo, pues llegamos a lo que son las jirafas como las conocemos actualmente. Entonces, de forma general, las técnicas de cómputo evolutivo tienen un ciclo que se le conoce ciclo evolutivo, como el que muestro en esta imagen, en donde tenemos una población inicial. La población inicial pues pueden ser ese conjunto de caballos o ponis que eran ancestros de las jirafas, o de forma matemática un conjunto de soluciones o vectores de variables de diseño. Normalmente estas son inicializadas de forma aleatoria. Posteriormente pasamos a una etapa de evaluación en donde se evalúa lo que es la aptitud de cada uno de los individuos en la población. Si por ejemplo, en el caso de los caballos prehistóricos, de las jirafas prehistóricas, la evaluación pues estaría determinada qué tan apto es una jirafa dependiendo de su altura. Si una jirafa prehistórica era muy alta, entonces tenía una mejor aptitud o una mejor capacidad para sobrevivir. Si era muy chaparra, entonces tenía una menor aptitud. Lo mismo sucede con los vectores de variables de diseño. Si una solución es muy buena, pues tendrá un mejor valor de función objetivo. Si es mala, tendrá un valor peor.
Posteriormente de que se realice una evaluación de aptitud, se aplican unos operadores evolutivos que parten de esa teoría de neodarwinismo. El primero de ellos es la selección. Con base en la aptitud que obtuvimos en la evaluación, pues la selección va a determinar qué especies o qué individuos van a tener la mejor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir. Entonces, de esa selección de los mejores individuos para reproducción, pues se aparean a través de un operador de cruza y generan descendencia. Esta descendencia puede sufrir algunas mutaciones que son variaciones aleatorias de su información genética o de su ADN, de tal forma que les puede dar algunas ventajas o desventajas en cuanto a aptitud, ¿no? Por ejemplo, una mutación, pues si cambia un gen, una persona puede hacerse más inteligente, pero no necesariamente. También ese mismo gen podría hacer que la persona fuera más tonta. Bueno, al final de la aplicación de esos operadores evolutivos se tiene una nueva población y esta población pues vuelve a repetir el proceso. Evaluación, se seleccionan los mejores individuos, estos mejores individuos se cruzan, su descendencia muta y esto se repite hasta que existe una convergencia, hasta donde todos los individuos de una población pues ya tienen características que son bastante similares, como en el caso de las jirafas que conocemos hoy en día. Y bueno, ¿cómo se ha aplicado estas cuestiones de metaheurísticas, de cómputo evolutivo en cuestiones de ingeniería? Pues de esto va a tratar la sección 3 de esta presentación. Uno de los trabajos que he realizado es la sintonización fuera de línea de controladores. Los controladores son elementos capaces de gobernar o regular el comportamiento de sistemas dinámicos. Por ejemplo, para un sistema dinámico, supongamos la televisión, pues ustedes tienen un controlador o un control que si ustedes le aprietan un botón, pues modifican o regulan el comportamiento de esta tele para que cambie los canales, para que suba o baje el volumen. De forma general, un sistema de control se puede ver como el que tenemos en esta figura, en donde tenemos una planta, que es un sistema dinámico. Piensen a lo mejor un motor que queremos llevar desde 0 grados hasta a lo mejor 30 grados. Y tenemos un controlador. El controlador va a ser el encargado de inyectarle energía suficiente a este motor o a esta planta para que alcance una referencia, que serían los 30 grados. Entonces, pues dependiendo de la energía que aquí le inyecta el controlador, la planta o el motor va a tener una salida. Esa salida realimenta el controlador junto con la entrada de referencia, que serían nuestros 30 grados, para ayudarle a determinar al controlador cuánta energía debe inyectarle. A lo mejor si está muy lejos de la referencia, si empieza en 0 grados, tiene que meterle un montón de energía para que llegue lo más rápido posible. Pero si ya está muy cerca de la referencia, pues entonces tendrá que meterle una cantidad de energía mucho menor para que llegue hasta ese punto de referencia. La característica que tienen estos controladores es que tienen un conjunto de parámetros que ayudan a determinar cuánta energía se le entrega a la planta. Dependiendo de la configuración de estos parámetros, la planta va a tener un comportamiento u otro. Por ejemplo, si nosotros utilizamos los parámetros que aquí marco como θ0, pues la planta va a llegar desde 0 hasta 30 grados, o de 0 hasta la referencia, en un tiempo que va a ser bastante largo. Va a llegar muy suave, pero se va a tardar demasiado. Si nosotros utilizamos los parámetros que marco como θ2, a lo mejor pues llega muy rápido, pero va a llegar tan rápido que se va a pasar, va a tener un sobreimpulso. Entonces habrá que regresarlo otra vez a la referencia. Si nosotros utilizamos los parámetros θ1, a lo mejor pues no se tarda tanto, pero tampoco es tan lento, pero tampoco tiene tanto sobreimpulso, y a lo mejor es la solución que más nos conviene utilizar para regular el comportamiento de nuestro motor o nuestra planta. Sobre este tema, a la acción de ajustar los parámetros del controlador para que tenga uno u otro comportamiento se le conoce como sintonización de controladores. Bueno, entonces, ¿qué índices de rendimiento podemos encontrar? Pues a lo mejor qué tan rápido llega, qué tan suave llega, que no tenga tanto sobreimpulso, entre otros índices que ustedes pueden consultar en el trabajo que aquí marco como 2. Sobre este tema de sintonización fuera de línea de controladores,
pues se ha hecho sintonización de un controlador para robot móvil omnidireccional. El robot móvil omnidireccional es como el que tenemos en esta parte, se le conoce como robot 3,0 porque pues tiene tres ruedas y cada una de esas ruedas está acoplada con un actuador o un motor de corriente directa. Y la ventaja de este tipo de dispositivos o de robots móviles es que puede orientarse y posicionarse al mismo tiempo, ¿no? No hay restricciones, por ejemplo, en los automóviles que tenemos convencionalmente, pues para estacionarnos tenemos que hacer un montón de maniobras, ¿no? Primero rodamos el volante para orientarlo, después damos reversa para moverlo de posición, nuevamente repetimos el proceso hasta que lo logramos estacionar. Sin embargo, si utilizáramos este tipo de robots, pues podríamos estacionarnos sin ningún problema, en un solo paso, ¿no? Tanto orientando y posicionando al robot en un solo paso. El comportamiento dinámico de este tipo de mecanismos o de este tipo de robots está dado por las ecuaciones diferenciales que se muestran de este lado, y el controlador que se utiliza para este robot se muestra acá abajo. Entonces, lo que se buscó en este trabajo fue obtener los parámetros del controlador de tal manera que el robot móvil omnidireccional lograra seguir una trayectoria que era altamente no lineal con el menor error posible y también consumiendo la menor energía posible. Para ello se formularon dos funciones objetivo, ¿no? Bueno, aquí tenemos primero los parámetros del controlador, que son en este caso, pues para cada uno de los motores que tiene este robot tenemos ciertos parámetros de su controlador. Tenemos una función objetivo que nos pretende minimizar lo que es el error al seguir una trayectoria que es compleja o altamente no lineal, y tenemos otra función objetivo que pretende reducir el consumo energético, ¿no? Estas dos funciones las integramos en una sola a través de un enfoque de sumas ponderadas para resolverlo como un problema de optimización global y no como uno multiobjetivo. Bueno, en esta lámina presento la trayectoria que se pretendía seguir con este robot, ¿no? Entonces, con esta trayectoria es la referencia que llega al controlador. El controlador toma el estado actual del robot y le inyecta la energía suficiente para realizar esta trayectoria. Voy a mostrar un video de cómo funciona. Bueno, ahí está la trayectoria y el robot que se está moviendo con las ganancias que nosotros obtuvimos a partir de la solución del problema de optimización que mencioné anteriormente. Cabe destacar que ese problema se solucionó utilizando distintas técnicas metaheurísticas que estaban de moda en ese año. Y bueno, al final de cuentas, evolución diferencial fue la técnica que mejor nos dio resultados para que el robot lograra moverse de manera muy precisa y consumiendo la menor energía posible. Bueno, aquí lo que marco como direcciones actuales es lo que actualmente estoy realizando en cuanto a sintonización fuera de línea de controladores. Además de sintonizarlo para que siga cierto índice de error, para que sea mínimo el error y que además consume poca energía, también lo que estoy buscando es que se sintonice de forma robusta. Es decir, que si por ejemplo está en una superficie lisa el robot y de repente lo cambiamos a una superficie un poco más arenosa o de terracería, pues tenga o mantenga un rendimiento adecuado. Para ello se le incorpora robustez al problema de optimización, ya sea probando distintos errores gaussianos para tratar de perturbar el sistema o incorporando la robustez en la metaheurística. Todas las metaheurísticas también tienen su conjunto de parámetros que normalmente se dejan fijos, pero si nosotros empezamos a variarlos de forma dinámica, podemos también incorporar robustez al momento de solucionar el problema de optimización. Además de sintonización fuera de línea, he trabajado sintonización en línea de controladores. La sintonización en línea está relacionado con un tema que se llama control adaptable, que se refiere a un conjunto de estrategias de control que permiten ajustar parámetros del controlador durante la ejecución de una tarea. En la práctica, pues el ajuste de los parámetros debe realizarse en intervalos muy cortos de tiempo, de no más de 5 milisegundos. Es decir, tenemos un problema de optimización. Ese problema de optimización, al resolverlo, nos va a dar las mejores ganancias que necesitamos para un controlador, pero con la intención de evitar perturbaciones o
incertidumbres en el sistema, tenemos que resolverlo cada cierto tiempo. Entonces volvemos a calcular los parámetros del controlador cada 5 milisegundos, de tal manera que pueda compensar ciertos efectos negativos que existen en la práctica. Bueno, en este contexto he realizado trabajos de sintonización de controladores para motores de corriente directa. Los motores de corriente directa son actuadores que normalmente encontramos en un montón de dispositivos, tanto en la casa como en la industria. En la industria a lo mejor se utilizan para mover bandas transportadoras, a lo mejor en una situación más casera, pues se utilizan para subir y bajar los vidrios de nuestro automóvil. La operación del sistema, bueno, del motor de corriente directa es muy simple, obedece a una dinámica mucho más simple que la del robot móvil omnidireccional, por ejemplo. Y bueno, se utilizó un controlador por dinámica inversa, que es utilizar el mismo comportamiento matemático del motor para controlarlo. De esta forma se compensan las dinámicas del motor y simplemente se puede utilizar un controlador lineal. En este trabajo lo que se buscó era encontrar un modelo estimado del motor real a través de un problema de optimización en donde se buscaba minimizar el error entre el comportamiento de un motor y su motor estimado, de tal manera que los parámetros del motor estimado se pudieran utilizar en ese controlador por dinámica inversa para una tarea de regulación de velocidad del motor. Esto se hizo de forma simulada y pues se hicieron distintos experimentos en donde buscábamos perturbar lo mayor posible al motor para probar la estrategia y bueno, obtuvimos bastantes buenos resultados. También el problema de optimización asociado a este trabajo pues se resolvió con técnicas metaheurísticas. En esta ocasión propusimos una hibridación entre dos técnicas que es optimización por ejemplo de partículas y evolución diferencial. Pues bueno, como no pueden quedarse las cosas en simulación, tuvimos que realizar la parte experimental de esta propuesta. En esta lámina se observa un poco sobre la plataforma experimental. En este caso ya utilizamos el motor real, su encoder para determinar la posición en tiempo real. Utilizamos una PC con ciertas características que nos permitían realizar el cálculo de las ganancias o de los parámetros del controlador en tiempo real, las cuestiones de electrónica de potencia, pero además mandamos a manufacturar un sistema de perturbaciones. Un sistema en donde nosotros agregábamos un disco para lograr inducir incertidumbres paramétricas al motor de corriente directa. Este sistema se comportaba más o menos así. Entonces teníamos nuestro motor girando y en algún momento le aventábamos un disco de cierta masa para inducir incertidumbres y ver qué tan buenos resultados nos daba el controlador. Y afortunadamente nos dio muy buenos resultados. También se ha trabajado este mismo enfoque, pero para motores de corriente directa sí, pero en un enfoque multiobjetivo, en donde además de buscar un modelo estimado del motor para utilizarlo en el controlador, se buscaba minimizar la sensitividad del comportamiento del motor ante perturbaciones y cambios en los parámetros dinámicos del motor. También se ha utilizado este enfoque de sintonización en línea para el control de un mecanismo de 4 barras, que es un mecanismo como el que tenemos en esta figura. Este mecanismo normalmente lo encontramos en sistemas de extracción petrolera. A lo mejor si han cambiado los postes de luz en su casa, pues utilizan camionetas con brazos robóticos que tienen integrado un sistema de 4 barras. Una aplicación más actual, a lo mejor la pueden encontrar en los respiradores para pacientes de COVID. Utiliza también un sistema de 4 barras para estar presionando la bomba de aire. Pues bueno, este tipo de sistemas tiene una dinámica que es mucho más compleja, como la que pueden ver del lado derecho. Y siguiendo algo similar a lo que se hizo con el motor DCD, se buscaba un modelo dinámico un modelo estimado del mecanismo de 4 barras, de tal forma que sus parámetros estimados se pudieron utilizar para controlar, para compensar todas las cuestiones no lineales del mecanismo y que finalmente quedara un control muy sencillo. Esta propuesta se realizó mediante
un enfoque de optimización multiobjetivo, en donde se buscaba minimizar el error entre un modelo estimado y el sistema real, pero además se buscaba suavizar la señal de control. Suavizar la señal de control quiere decir que no tendría cambios muy abruptos entre los niveles de energía que el controlador le está inyectando al mecanismo. Por ejemplo, cuando ustedes van viajando en su vehículo y van, no sé, a lo mejor a 100 kilómetros por hora y de repente se les atraviesa algo y tienen que frenar, pues están haciendo un cambio muy brusco de lo que sería la energía que le están inyectando al vehículo. Este tipo de cambios, pues al final termina por deteriorar el sistema dinámico. En este caso, si hacemos cambios muy bruscos, deterioraríamos nuestro sistema de 4 barras. Entonces, lo que se propone es minimizar esos cambios bruscos y además encontrar el sistema o el modelo estimado que más se aproxima a la realidad para utilizarlo en el controlador. Esto se hizo de forma simulada. Nuevamente utilizamos distintas formas para perturbar el mecanismo de tal manera que cuando nosotros lo pasáramos a la realidad, pues no discreparan mucho los resultados. Y pues sí, logramos obtener buenos resultados. Utilizamos una variante de evolución diferencial, es una metaheurística basada en una métrica que se llama hipervolumen. Y bueno, fue bastante efectiva en su momento. Nuevamente pasamos de la parte simulada a la experimental, en donde utilizamos una plataforma como la que se muestra aquí. Obviamente, cuando ustedes trabajan cuestiones de multiobjetivo, pues el tiempo que se tardan las técnicas metaheurísticas para dar solución es mucho más grande que en un problema de optimización global. Entonces, para este nuevo trabajo, que era ya utilizando el sistema experimental, pues tuvimos que proponer nuevas estrategias para que la técnica se tardara mucho menos y de esta forma lograr que se obtuvieran los resultados. Pues aquí pueden ver un poco sobre la estrategia de control en funcionamiento. Tenemos el sistema robótico a la derecha, el mecanismo de 4 barras. En la gráfica de arriba podemos ver cómo se comporta la velocidad, o cómo el controlador es capaz de darle buenos, o es capaz de seguir una buena referencia de velocidad. Y en la parte de abajo pueden ver que la señal de control, si bien no es tan suave, es mucho más suave que lo que dan, por ejemplo, otros controladores que encontramos en la literatura especializada. Bueno, las direcciones actuales en cuanto a sintonización en línea de controladores, está la sintonización en línea disparada por eventos a través de teoría de estabilidad de Lyapunov, en la cual nosotros buscamos que la sintonización o el ajuste de los parámetros del controlador no se haga cada 5 milisegundos, sino cuando sea absolutamente necesario. ¿Cómo determinamos esto? A través de una función de estabilidad de Lyapunov que nos va diciendo, si el sistema se va separando de la referencia que tú le marcas, entonces reajústalo. Si está muy cercana, pues no tienes que reajustarlo. Eso es lo que buscamos a través de ese enfoque. También estamos utilizando un enfoque de metaheurísticas, que es sintonización en línea a través de root, que es optimización robusta a través del tiempo. Esto es más orientado a la cuestión computacional. Sintonización en línea para otros sistemas pues más modernos, como el motor sin escobillas, que se utiliza actualmente para un montón de herramientas. Una de las aplicaciones más comunes es para los drones o cuadrotores que vemos de forma más común, y para la sintonización en línea de sistemas con muchas entradas y muchas salidas, como son un brazo robótico convencional. Y por supuesto, pues nos falta más evidencia experimental para demostrar que lo que estamos proponiendo de verdad funciona. Otra de las líneas en las que he trabajado es diseño mecánico. De forma general, un mecanismo se considera como una disposición de piezas o cuerpos rígidos que van a acoplarse entre sí y van a lograr un funcionamiento en particular. No sé, a lo mejor se me ocurre una batidora, entonces ustedes acoplan las aspas con los motores para que puedan, no sé, preparar alguna mezcla. Al diseño mecánico se le conoce como el ajuste de las propiedades físicas de esas piezas o cuerpos rígidos. Por propiedades físicas pueden tratarse de longitudes, masas, la forma de estos cuerpos, los materiales que se utilizan para fabricarlos, etc.
de la misma forma se ajustan para que tengan un funcionamiento muy particular. En ese sentido, pues trabajé con el diseño óptimo de una boquilla para líquidos viscosos. Aquí este trabajo parte de un problema real en la industria, en donde, bueno, había una fábrica de líquido concentrado para hacer agua de horchata, que tiene una forma muy, muy viscosa. El problema que ellos tenían era que con su máquina inyectora de líquido para llenar botellas, pues había mucho goteo, ¿no? Había mucho desperdicio de líquido, se le quedaban los residuos al final de la boquilla, entonces eso les estaba generando pérdidas. Además querían que la inyección de este líquido fuera lo más rápido posible. Entonces, bueno, este fue un trabajo multidisciplinario en donde yo no conozco nada de cuestiones de mecánica de fluidos, pero en este caso Víctor Darío era el experto en eso, ¿no? Él obtuvo un modelo dinámico de lo que sería la boquilla que estaba proponiendo, que es como la que tenemos en la figura del lado izquierdo, en donde está esta flecha, entra el líquido del tambo, pues sí, del tambo que provee del fluido de horchata al inyector. Esta es la boquilla, en donde se tiene un cilindro con varios orificios, en donde este émbolo que tenemos acá arriba empuja el líquido hacia abajo. Entonces lo que se buscaba con esta boquilla es, primero, maximizar el flujo de líquido y por otra parte, minimizar el diámetro de los orificios o de los agujeros, de tal manera que se incrementara la capilaridad y que hubiera el menor goteo y desperdicio posible. Entonces, esos requisitos se establecieron en este problema de optimización, donde tenemos esos dos objetivos que acabo de comentar y tenemos varias restricciones. Muchas de las restricciones están, por ejemplo, relacionadas con el tamaño del émbolo, ¿no? Porque si no lo restringimos nos puede dar tamaños de émbolo a lo mejor de 1 o 2 metros que son completamente inmanufacturables. Por otro lado, pues también si el tamaño del orificio era muy pequeño, no podríamos encontrar una broca para fabricarlo. Entonces también hay una restricción que nos dice, ¿sabes qué? El tamaño mínimo de broca que puedes utilizar en la industria es este, y entonces no me vayas a dar diámetros de agujeros que sean más pequeños que esto. Pues al final obtuvimos un diseño como el que se muestra aquí. Como es un problema de optimización multiobjetivo, tuvimos una serie de soluciones que se muestran en esta gráfica. Cada una representa un compromiso entre los dos objetivos que mencioné. Nosotros utilizamos este que está marcado como diamante y al simular este diseño, pues obtenemos la boquilla que se muestra en la imagen de arriba. Esta pues se busca en algún momento implantarla en la máquina de inyección de líquido concentrado de horchata, que es similar a la que se muestra en la figura de la derecha. Otra de las cuestiones que he trabajado sobre diseño mecánico fue el diseño óptimo de un bípedo. El bípedo pues tiene una forma, es un robot que tiene una forma como la que se muestra en la imagen de la izquierda. Es un mecanismo de 8 barras que está conformado por 4 barras y arriba de ese mecanismo de 4 barras como el que presenté anteriormente va un mecanismo de 5 barras y en total hacen 8 barras. El objetivo de este mecanismo es que utilizando un único motor que va por aquí, se lograra realizar una trayectoria de este punto muy similar a cómo caminamos los humanos. Para ello, pues leímos muchos estudios de mecánica, de biomecánica, en donde decían, bueno, la marcha humana tiene más o menos esta forma, no es un semicírculo perfecto, sino tiene como la forma de una botita. Entonces, para ello obtuvimos la cinemática del bípedo. Buscamos formular un problema de optimización en el que buscábamos, por un lado, que la trayectoria que sigue el mecanismo fuera muy similar a la marcha bípeda y, por otro lado, favorecer la ventaja mecánica. Bueno, la ventaja mecánica es, por ejemplo, cuando se les queda parado su automóvil en la calle, si es manual, pues ustedes lo pueden empujar. Pero ¿cómo lo empujan? Pues lo empujan de atrás hacia adelante de forma lo más recta posible. Por ejemplo, yo no he visto una persona que empuje su automóvil cuando se le queda parado de forma diagonal.
si ustedes lo empujaran de esta manera, pues se cansan muy rápido. Y bueno, sí se mueve el automóvil por la componente horizontal de la fuerza, pero se va a mover muy lento. Entonces, si ustedes transmiten la fuerza de la forma más directa o de forma horizontal, pues tienen una buena ventaja mecánica. Si ustedes empiezan a presentar inclinaciones en esa fuerza, pues entonces se va perdiendo esa transmisión tan buena, entonces van perdiendo ventaja mecánica. Entonces lo que se buscaba era obtener el mejor mecanismo, ¿no? Obtener las longitudes de estas barras de tal forma que el mecanismo siguiera una trayectoria muy cercana a la que se muestra en estos puntos y que además tuviera la mayor ventaja mecánica posible. Entonces, después de solucionar este problema, en este caso también propusimos técnicas metaheurísticas, pero tomando un poco en cuenta las diferencias geográficas. Por ejemplo, una población evoluciona en un continente, otra población evoluciona en un continente, y hay efectos de migración que permiten realizar una mejor exploración de las posibles soluciones a este problema. Bueno, al final obtuvimos un bípedo como el que se muestra en esta figura, y voy a poner un pequeño video que lo describe mejor. Bueno, ese es el bípedo que al final nosotros elegimos. También, como era un problema multiobjetivo, teníamos un montón de soluciones. Seleccionamos la que nos daba, pues sí, quizá le favorecimos un poco que fuera el error lo más pequeño posible, mientras que la ventaja mecánica lo pusimos en segundo término y obtuvimos ese mecanismo que se muestra en el video. Y bueno, esta es otra demostración del mismo mecanismo. Este tipo de mecanismo se utiliza principalmente para cuestiones de rehabilitación, pero también se puede utilizar para exoesqueletos. Exoesqueletos son mecanismos que se colocan a un humano de tal forma que se mejoran sus capacidades físicas. Por ejemplo, ayudaría a un humano para empujar o levantar cosas que son bastante pesadas. Y también se puede utilizar en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo en agricultura, para empujar herramientas de arado, a lo mejor se me ocurre, bueno, entre otras muchas. ¿Qué se está haciendo actualmente sobre diseño mecánico? Pues estamos incorporando aspectos de control. Si ustedes se habrán dado cuenta, el modelo que sacamos era puramente cinemático, no consideramos fuerzas, no consideramos otro tipo de acciones. Sin embargo, estamos planteando obtener la dinámica de este sistema para poder incluirle un controlador. También se está planteando el uso de modelos subrogados para optimización mecánica, que son modelos equivalentes. Por ejemplo, para el caso de la boquilla, al final, cuando obtuvimos el diseño, se realizó una simulación en estos software que se llama COMSOL y ANSYS, pero la simulación tardaba 2 horas y media. Entonces, si quisiéramos utilizar un tipo de simulación similar para optimización, pues nos tardaríamos prácticamente 1 o 2 años en obtener un resultado aproximado. Entonces, utilizando un modelo subrogado, es un modelo simplificado de lo que tenemos en la realidad, que se obtiene a través de la información de algunas soluciones que nosotros muestreamos con alguna técnica, y lo que se espera es utilizar aprendizaje de máquina para obtener estos modelos y utilizarlos para optimización. Finalmente, lo que he trabajado de forma más reciente es la planificación de tareas. Planificar de forma general es establecer y ordenar los medios o metas necesarios para lograr un fin. Sobre esto he trabajado sobre la planificación óptima de trayectorias para vehículos aéreos no tripulados. Y bueno, voy a aprovechar un abstract gráfico que nos pidió esta revista para presentar este mismo trabajo. Bueno, en este trabajo tenemos un espacio de trabajo que tiene un punto de inicio, un punto de fin, en donde nosotros queremos que viaje un vehículo aéreo no tripulado o dron, de tal forma que esquive esos obstáculos y que no se vaya a hacer daño. Para ello propusimos un problema formal de optimización,
en donde buscábamos los puntos intermedios de esa trayectoria, de tal forma que se minimizara la distancia total del recorrido, y al mismo tiempo con las restricciones buscábamos que no chocara o no colisionara con los obstáculos que están en el espacio de trabajo. Para probar este enfoque, pues, o para solucionar este problema que acabo de mostrar, utilizamos 3 diferentes algoritmos: evolución diferencial, el genético y enjambre de partículas. Le pusimos algunos mecanismos adicionales para que se mejorara la calidad de soluciones que estos algoritmos encuentran por sí solos, y validamos los resultados a través de 6 escenarios complejos, como los que muestro en esta parte. Se validó a través de estadística descriptiva y no paramétrica, y se comparó con una técnica muy famosa en el estado del arte que se le conoce como A estrella. Sobre planificación de tareas, lo que se hace actualmente es realizarlos, además de como se hizo en el trabajo que acabo de mostrar, realizar esa planificación pero en línea. Quiere decir que se recalcula la trayectoria que debe seguir durante el tiempo de vuelo de este vehículo. Por ejemplo, si está volando el dron en algún momento y se le atraviesa un ave por ahí, para que no choque, pues tendríamos que replantear la trayectoria. Eso es lo que se hace en planificación en línea de trayectorias. También se busca planificar trayectorias con base en optimización de vectores de longitud variable. Como ustedes podrán haber observado en el trabajo anterior, pues nosotros proponemos un número de puntos. Le decimos 10 puntos para que los distribuyas en una trayectoria que tenga la menor distancia posible, pero que además no choque con ningún obstáculo. Entonces, si utilizamos este tipo de enfoque de vectores de longitud variable, entonces la misma metaheurística nos estaría dando el número de puntos que tenemos que utilizar para lograr eso. Y también falta evidencia experimental sobre este enfoque de planificación de tareas. Bueno, finalmente, como direcciones futuras, lo que pienso hacer en un futuro corto es lo que yo llamo diseño holístico mecatrónico. Mecatrónica, pues, es un concepto muy filosófico en donde buscan integrar aspectos mecánicos, electrónicos, de control y de cómputo en un proceso para mejorarlo, obtener el mayor beneficio. Es muy parecido a lo que es la definición de optimización, y lo que busco hacer con un diseño holístico mecatrónico es diseñar un sistema mecatrónico en una sola etapa, considerando de forma simultánea aspectos de mecánica, electrónica, control y cómputo. Normalmente cuando nosotros trabajamos con un sistema mecatrónico, vamos a la tienda, compramos un robot, de ese robot pues lo analizamos y decimos, bueno, necesita tanta energía, vamos a otra tienda, compramos la fuente o la circuitería de potencia, se la adaptamos y finalmente nosotros diseñamos una estrategia de control. Pero lo que yo busco hacer es, de forma muy utópica, es darle a la máquina, ¿sabes qué? Quiero que me des un sistema mecatrónico que me realice un círculo y que la computadora piense, ¿sabes qué? Pues tienes que utilizar estos circuitos de control, estos circuitos de alimentación, te voy a aventar los planos y tú ve y compra todo lo que necesites en la tienda y ármalo, pero ya considerando el mejor beneficio en cada una de las etapas. Prácticamente quiero que la computadora haga todo lo necesario para que me dé mi sistema que va a ser un círculo. Bueno, con respecto a ese objetivo, tengo que abordar primero algunos problemas, como es el diseño del controlador o diseño de control, en donde se busca seleccionar de forma optimizada y de forma automática esquemas de control y sintonización optimizada de controladores. En cuanto a cuestiones de electrónica, quiero que la computadora seleccione automáticamente los circuitos de control y potencia que requiere para manejar, pues, el sistema total, y que elija de forma optimizada dispositivos electrónicos de valor comercial de tal forma que yo pueda ir a comprarlos en cualquier tienda. También busco que la computadora me diseñe la parte mecánica y robótica a través de la selección optimizada de estructuras robóticas, de tal forma que también la computadora me indique cuántas barras, cuántas piezas mecánicas requiero para realizar una tarea, cuánto espacio me va a ocupar ese dispositivo mecánico robótico, cuántos grados de libertad, que si tengo que comprar 5 o 6 motores, que si necesito tantos sensores, y también ajuste
de forma optimizada los parámetros de esas estructuras mecánicas y robóticas, que también me diga qué materiales necesito utilizar, a lo mejor que sea de aluminio, o de madera, o de cartón, qué dimensiones van a tener esas piezas, qué geometrías van a tener esas piezas y que me entregue también los planos. Y finalmente, para el diseño computacional, que optimice los modelos para control, por ejemplo, para el control en línea, y también que me optimice la planificación de tareas. Bueno, como estos elementos que son de control, electrónica, mecánica y computación, se piensan integrar en un problema de optimización de muchos objetivos, que sea restringido y con vector de longitud variable. Para eso, pues nosotros tenemos que diseñar técnicas que sean capaces de dar solución a este problema que va a quedar muy complejo, y pues tenemos que proponer algunos mecanismos, algunas mejoras a las soluciones que están o a las técnicas que se encuentran actualmente en la literatura, de tal forma que nos puedan otorgar diseños factibles y pertinentes a esto que yo llamo diseño holístico mecatrónico. Bueno, con esto termino la presentación y les agradezco mucho su atención.